se escucha el clamor. La creación espera su liberación. Día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción. Completa redención traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y el día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, o más llanto ni dolor. Ven, Señor, si ven, Señor, ven, Señor, tu iglesia te espera, si ven, Señor. Padre, gracias.
Gracias, oh Señor, por permitirnos adorarte, oh Dios, por permitirnos cantarte, Padre. Gracias porque tenemos esa esperanza y la fe puesta en Cristo de que tú un día vas a volver por tu iglesia. Gracias por salvarnos, gracias por Jesús, gracias por su perdón, por el sacrificio en la cruz, oh Señor, donde lo resume todo: amor, paciencia, perdón, gracia, misericordia. Gracias, oh Dios, porque Cristo vivió perfectamente para cumplir tu voluntad y para salvarnos a nosotros. No lo merecemos, no lo merecíamos, ni vamos a merecerlo nunca, pero a ti te plugo, oh Señor, un día enviarlo y despojarlo y a vivir aquí, a pasar muchas pruebas. Y por ese sacrificio, Dios, hoy nosotros tenemos esperanza de que vamos un día a verte cara a cara y a pasar toda la eternidad adorándote y glorificándote, porque tú eres el merecedor de todo. Te glorificamos y te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, iglesia. Puestos de pie, vamos a leer, a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según Marcos, San Marcos, capítulo 5. Y vamos a leer a la altura del versículo 21 hasta el versículo número 24, a modo de introducción. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ella es viva y es eficaz. Rogamos que en este momento sea ella penetrando en nuestros corazones de tal forma que pueda obrar, oh Señor, tu palabra para arrepentimiento de los amigos que están aquí presentes y para el fortalecimiento de los hermanos que están en medio nuestro. Señor, usa este siervo que es débil, úsalo conforme a tu espíritu que tú has puesto en mí para hablar y exponer tu palabra con claridad y que todos podamos comprenderla, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Cuando estamos en una situación de urgencia, no hay nada que frustre y desespere más que tener que esperar. Cuando usted está urgente, cuando está en una situación de emergencia, no hay nada que usted lo frustre y que hasta lo desespere que el tener que esperar. En un incendio debemos de llamar a los bomberos y esperar a que lleguen para que puedan apagar el fuego. Si tenemos una emergencia en la casa de que llegamos y vemos que las puertas están abiertas, suponemos que un ladrón está dentro o se metió, tenemos que llamar a la policía para que ellos a su vez vengan a nuestra casa, revisen que todo esté en orden y nosotros entonces poder ingresar a la casa. Pero también si tenemos una emergencia médica, debemos de llamar al 911. Imagínese usted en una situación de un infarto. Esta mañana yo leía en Moca algo que pasó reciente, creo que fue anoche. Un señor iba caminando y le dio un preinfarto. Y gracias a Dios había una doctora cerca que le dio los primeros auxilios mientras el 911 llegaba. Pero tuvieron que esperar que llegara la ambulancia mientras la doctora intentaba salvarle la vida a este hombre. El punto, mis hermanos, es que
cuando tenemos una urgencia y nos ponen a esperar, eso nos frustra. Esta misma semana también se hizo viral en las redes sociales el famoso Honda Civic azul. No sé si ustedes lo vieron, pero para el que tal vez no lo vio, se trata de un video que captó quien iba en una ambulancia del 911 y la ambulancia iba tocándole y diciéndole al Honda Civic azul, mire, muévese, ahoríllese, porque es una emergencia. Y este hombre, por demás imprudente, ante múltiples llamados que se le hizo, no se orilló, no se dio el paso, provocando así que la ambulancia se demorara y por ende este hombre se buscó un problema con la justicia porque eso está penado por la ley, el usted no cederle el paso a una ambulancia. Y en estos pasajes, hermanos, que vamos a considerar en esta noche, tenemos a un hombre que va con un sentido de urgencia ante aquel que era el único que podía salvar a su hija de la muerte. Este hombre podríamos decir que encendió sus sirenas de 911 y Jesús accede a ir con él a ver su hija. Pero lo que este hombre no se imagina es que en medio de su urgencia, en el camino Jesús iba a detener. Jesús iba a tener una pausa. Iba a aparecer, por decirlo de alguna forma, iba a aparecer un Honda Civic azul en el paso de Jesús, pero todo estaba divinamente planificado. Yo nunca he ido a bordo de una ambulancia de 911, pero sí he escuchado que mientras tú estás ahí adentro, el más mínimo obstáculo provoca que tú pierdas un tiempo valioso. La misma situación que pasó entre la ambulancia y este Honda Civic azul es la misma situación que va a pasar en esta historia que vamos a considerar, pero con un matiz diferente. Tenemos una urgencia, tenemos a alguien dispuesto a atender a esa urgencia, pero en el medio, aparentemente, entre comillas, se presenta un obstáculo. Este aparente obstáculo en el camino hacia la casa de este hombre será un encuentro para traer sanidad y salvación a una mujer que también la necesitaba. Así como este hombre se acercó a Jesús porque sabía que solo él era el único que podía salvar a su hija, esta mujer necesitaba acercarse a Jesús porque él era el único que podía salvarla a ella también. Hermanos y amigos, esta es la verdad central que yo quiero compartirles en esta noche y que me gustaría que ustedes se apropien de ella con todo su corazón. Jesús salva a todos los que se acercan por la fe en Él. Escúcheme bien, Jesús salva a todos aquellos que se acercan con fe a Él. No hay obstáculos que le puedan impedir a Jesús llegar a tu vida a tiempo, mi amigo. No hay un conductor imprudente que pueda impedir que este 911 celestial acuda a tiempo ante un llamado con fe de alguien que lo necesita. No lo hay. Lo que yo quiero que veamos a continuación son esta historia en 3 escenas. Y en primer lugar, hermano, veamos un ruego insistente al que Jesús acude. Ya leímos los pasajes. Previo a esta historia que el evangelista Marco nos está narrando, Jesús se encuentra ya en Galilea. Pero previo a esto, Jesús se encontraba al otro lado del mar de Galilea, en una ciudad llamada Gadara, donde Jesús libertó, esa famosa historia que conocemos, el endemoniado gadareno. Un hombre que vivía entre los sepulcros, un hombre que estaba completamente marginado por su comportamiento y destinado a vivir entre las tumbas. Jesús hace ese milagro del capítulo 1 al versículo 20 y luego cruza al otro lado del mar de Galilea a la ciudad de Capernaum. Y es aquí donde Marcos entonces nos va a presentar esta historia de Jairo y una mujer que no se le menciona nombre por ningún lado.
Es luego de esta obra de liberación que fue muy notable en esa región que Jesús y los discípulos toman su barca, regresan a Capernaum y ahí llegamos al versículo 21. La fama de Jesús se había extendido por toda Galilea, sobre todo en Capernaum, que es donde Marcos se centra para mostrarnos la mayor cantidad de los milagros y sanidades que realizó Jesús. Y su fama era tal, mi hermano y mi amigo, que dice en el capítulo 1, verso 45, que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, porque inmediatamente la gente sabía que Jesús estaba ahí, se armaba una multitud. Todo el mundo se agolpaba, porque el maestro estaba ahí. Un hombre que sanaba y que hablaba con autoridad. De modo que Jesús está de vuelta en su ciudad, en su base militar, en Capernaum. Y hay una gran multitud que le acompaña. Inmediatamente él llega. Y Marco nos presenta esta escena de que un hombre se le acerca a Jesús y nos da descripciones para que nosotros tratemos de imaginar quién es este hombre. Marco nos dice que su nombre es Jairo. Y miren que Marcos, aparte del nombre de Jesús y de los discípulos, casi no menciona nombres. Pero aparentemente este era un hombre importante y había que mencionarlo porque era conocido por la sociedad. Marcos dice que este hombre se llama Jairo y que este hombre, su función principal es ser uno de los jefes de la sinagoga. Estamos hablando de un hombre que tiene una posición social sumamente alta, quien se encargaba de administrar los servicios en la sinagoga. Y para el que tal vez no sepa lo que es una sinagoga, es un lugar, un templo donde los judíos enseñan, leen e interpretan las escrituras. De modo que Jairo es un jefe de este lugar. Es quien se encarga de quitar y poner a aquellos que han de dirigir los servicios dentro de la sinagoga. Y no simplemente este hombre vino a Jesús, sino que Marco nos da un detalle adicional. Este hombre se postró sobre sus pies. Y es interesante, hermanos y amigos, que Marcos resalte este acto de humillación de Jairo, porque los que eran de su clase, dígase los escribas, los fariseos, usted y yo hemos leído de ello, esta gente no se juntaba con Jesús. Esta gente no comulgaba con Jesús. Esta gente odiaba a Jesús. Sin embargo, vemos a Jairo que viene y se postra y se humilla ante el maestro. Jesús, que era considerado como un falso profeta, como alguien que quebrantaba la ley del sábado, Jairo dejó sus prejuicios atrás porque sabía que solamente ese hombre podía ayudarlo. Ya el dinero no podía resolver su urgencia, ya los contactos no podían resolver su urgencia, solamente un hombre era capaz de resolver la urgencia que Jairo tenía. Y este hombre se presenta donde Jesús en medio de la multitud se postra ante él y de manera insistente le dice: mi hija se está muriendo. Miren lo que dice el verso, les rogaba mucho. En otras versiones dice que les rogaba con insistencia: Jesús, mi hija se está muriendo. Maestro, atiéndeme que mi hijita se está muriendo. Todos los que somos padres sabemos lo preocupante y doloroso que es ver a un hijo enfermo. Y no verlo enfermo de una gripe, lo cual uno supone que con los días y los medicamentos se va a mejorar, sino verlo enfermo de algo que ni los doctores ni el dinero pueden sanarlo. Y es la situación de Jairo. Jairo tenía noches sin dormir, sin descansar, angustiado y estresado al ver que su hija, poco a poco, como él mismo lo dice, está agonizando. Una frase que muchos hemos escuchado o hasta posiblemente la hemos dicho en algún momento cuando tenemos un familiar enfermo es: si es por dinero, no me lo dejen morir. Pero la situación de Jairo no era de dinero. No era dinero lo que a Jairo le hacía falta.
Jairo y su familia habían andado todos los médicos y nadie pudo hacer nada hasta el punto de que la niña está agonizante. Por eso es que Jairo ruega insistentemente diciéndole a Jesús, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva o para que ella sea sana. Ven, por favor, Señor. El solo hecho de imaginar esta escena nos quiebra el corazón. No obstante, hay esperanza porque Jesús acude a la petición de Jairo. Jesús acude a la petición de Jairo y eso es lo que nos dice el versículo 24. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Este acto de Jairo, hermanos y amigos, es una lección para todos nosotros. No hay nadie que se sienta tan importante o que se sienta tan de la high class que no tenga que acudir a Jesús en algún momento. No lo hay. Mi amigo, tú tienes que abandonar tus prejuicios, dejar tu orgullo a un lado, postrarte ante aquel que es el único que puede darte perdón, paz, salvación y vida eterna. Jesús, mi amigo que tú me estás escuchando, Él te quiere salvar porque para Él no hay nada imposible. A mí me llama mucho la atención que Jesús, pudiendo sanar a la distancia, como lo hizo en otra ocasión, Jesús en un momento va a un centurión donde él, y el centurión le dice, mira, también mi hijo está enfermo. Y Jesús le dice, wow, yo no he encontrado una fe como esta en todo Israel. Y Jesús le dice, mira, ve, tu hijo vive, tu hijo está sano. Jesús a la distancia sanó, pero en esta ocasión Jesús quiere ir personalmente con Jairo a su casa donde se encuentra su niña agonizante. Y yo creo que es posible que Jesús lo hiciera de esta forma porque en el camino debían suceder por lo menos dos cosas. Uno, que la hija de Jairo falleciera, se muriera, como evidentemente va a suceder unos versículos más tarde. Y dos, que la fe de Jairo fuera fortalecida al ver a Jesús obrar en otra persona. Por lo que Jesús se va con Jairo y junto a ellos una gran multitud. Y miren esa palabrita bien porque Marcos la viene mencionando mucho. Jesús llega, hay una gran multitud. Jesús se va para donde Jairo y hay otra gran multitud. Y este 9:11 celestial que Jairo fue a buscar va en camino. Cada minuto cuenta. Jairo dejó a la niña agonizando y él sabe que si no llega pronto pasará lo peor. Lo que Jairo no sabe es que alguien irrumpirá en el camino y provocará lo que a su entender es un obstáculo. Veamos la segunda escena. Tenemos aquí a continuación un acercamiento atrevido que para Jairo parece ser un obstáculo. Miren lo que dice el versículo 25. Pero una mujer, recordemos la historia, Jairo es el personaje principal. Marcos va a introducir y a mezclar esta historia para hacer un sándwich. Marcos va a decir, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, y esto era lo que la mujer repetía en su mente y en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí aparece una historia que todos, en su gran mayoría, estamos familiarizados con ella. La mujer del flujo de sangre. Una mujer anónima. Ya Marco nos dijo el nombre de Jairo, pero esta mujer se mete en la escena y Marco no nos dice de quién se trata. Marco no nos da ni una pista para uno adivinar de quién es esta mujer. El texto no lo especifica. La naturaleza de su sangrado tampoco Marco nos dice de dónde esta mujer tiene este flujo de sangre por 12 años. Pero como dicen muchos comentaristas, cabe suponer que esto había sido alguna forma de sangrado
uterino, lo cual, aparte del dolor y del sufrimiento, convertía a esta mujer ritualmente impura. Y esto es importante que le prestemos atención, hermanos y amigos. Esta mujer tenía 12 años siendo ritualmente impura. ¿Y qué tú quieres decir con eso, Ismauri? ¿Con qué se come eso de ritualmente impura? Dice en Levíticos, capítulo 15, verso 25, lo siguiente. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Esta mujer es inmunda. Toda la cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación. Y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Este sangrado de esta mujer era algo totalmente anormal. Y más allá del problema de salud, lo que Marco tal vez no quiere decir es que esta mujer tenía 12 años padeciendo de una marginación social. Mi hermano y mi amigo, ¿cuándo fue la última vez que a ti te dieron un abrazo? Seguro ahora, bueno, aquí hay hermanos y parejas abrazadas. Seguro hace unos minutos. Esta mujer posiblemente tenía 12 años que no sentía el tacto ni de su familia, porque inmediatamente tenían contacto con ella, la persona que tenía contacto con ella era impura y tenía que hacer un baño, un ritual para poder purificarse. Esta mujer tenía años más que sufriendo de su salud, tenía un sufrimiento emocional porque ni sus hijos, ni su esposo, ni sus vecinos podían estar tan cerca de ella que pudieran tocarla. Cualquiera que tuviera contacto con ella, o se acostara donde ella dormía, o se sentara donde ella se sienta, o incluso le tocara, por leve que fuera, se convertía en una persona impura. Y esta mujer anónima que irrumpe en la escena es una mujer completamente marginada por la sociedad. Nadie puede estar con ella. Y aparte del sufrimiento físico y emocional que por 12 años ya esta mujer cargaba, el texto nos dice que esta mujer había gastado hasta el último peso andando de médico en médico y nadie en lo absoluto podía ayudarla. Si la situación de salud era difícil, si la situación emocional era aún más difícil, ya su economía no aguantaba una cita más. A veces no aguanta nuestra economía 2 citas que tenemos que a veces que cogerle aquí para Santiago, y si en Santiago no funcionamos, caemos hasta en Santo Domingo. Esta mujer había andado toda la región buscándole solución a su problema de salud y no había dado con él. Esta situación se complicaba más. Pero no perdamos de vista que Jesús va en camino a la casa de Jairo. Jairo está ahí. Jairo también está viendo a la mujer, pero Jairo lo está viendo como un obstáculo. Jairo está apurado porque su hija está al borde de la muerte. Este no era el lugar ni el momento para esta mujer acercarse a Jesús. Esta mujer podía ser maltratada por la multitud porque probablemente muchos de los que estaban ahí presentes la conocían y no se le iban a pegar. Esta mujer pudo haber sido tal vez apedreada, empujada, maltratada por todos los presentes, pero aún así, ella tenía la esperanza y la fe puesta en la persona correcta. Ella sabía que si tan solo tocaba por lo menos el manto de ese hombre, sería sana, sería salva. Y esta mujer débil se acerca de manera atrevida, se abre paso entre la multitud y los que van caminando la golpean porque todos quieren estar cerca de Jesús. Los discípulos tal vez le armaron
algún cerco a Jesús para que pudiera avanzar un poco más rápido. Pero esta mujer sobrepasa el cerco, se lanza sobre el maestro y toca el manto con las fuerzas que ella no tenía. Y Jesús se detiene. Hermano, suponiendo, no sabemos la historia del Honda Civic azul, pero suponiendo que realmente era una urgencia, hermano, cada minuto cuenta. Jairo va con Jesús porque su hija está al borde de la muerte y Jesús se detiene. Jesús, ¿qué está pasando? Le pudo haber pensado Jairo. Yo me imagino la cara de Jairo cuando vio que Jesús se paró. Pero maestro, vamos a darnos rápido porque mi hija se está muriendo. No obstante, esta mujer en el mismo momento que tocó el manto, nos dice Marcos versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Por eso es que los discípulos humanamente miran a Jesús, pero ven acá, pues este hombre tiene que... Vamos, Jesús, tú la comió. Jesús, lo que más hay aquí es gente. Los que van con nosotros caminando son gente. Y los discípulos le van a decir más adelante, Señor, pero vamos con muchísima gente. ¿Cómo tú te detienes a preguntar quién te ha tocado? Esta mujer tenía 12 años que no había visto o sentido un momento en el que se sintiera por lo menos alentada de su azote. Mira, hermano, cuando a mí me da una gripe mala, y yo sé que a usted también, y usted al otro día por lo menos amanece mejor, usted se siente como con más ánimo. Me estoy sanando. Esta mujer tenía 12 años, día tras día, que amanecía y no sabía lo que era sentirse mejor. No sabía lo que era sentirse bien, pero nos dice Marcos que en tan solo un instante esta mujer al tocar a Jesús sintió que estaba sana completamente. Y es curioso notar que la niña de Jairo, al igual que esta mujer, también tenía 12 años. Es decir, en el mismo año que había felicidad en una casa por el nacimiento de una niña, en ese mismo año había tristeza por la enfermedad que había acarreado esta mujer. Pero en tan solo un instante se secó totalmente y esta mujer por primera vez en 12 años sintió que estaba sana. Y es entonces que Jesús, sabiendo lo que ha ocurrido, dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen en versículo 31, pero Jesús, y esto hay que leerlo tal vez con la actitud de los discípulos, Jesús, ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Señor, pero mira cuánta gente hay a nuestro alrededor y ahora fue que tú te percataste que alguien te tocó. Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hermanos, no es que Jesús no sabía quién lo había tocado. Él sabía perfectamente quién era. Pero él quería que públicamente esta mujer anónima se mostrara para reivindicarla ante la sociedad. Esta mujer que había sido marginada por 12 años, rechazada, no había sentido el tacto, el cariño, el amor, ni siquiera de su familia. Jesús quería que esta mujer se mostrara públicamente para delante de todos, decirle que ella estaba sana y salva. Esta mujer, más allá de ser sanada, debía ser mostrada ante la sociedad como una persona nueva, como una persona sana, como una persona salva por el poder de Jesús. Y nos dice el verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Y Jesús le dijo a ella, hija, tu fe te ha hecho
salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Esta mujer se debe demostrar al público, se debió mostrar al público con temor, temblando, porque ella sabe que había roto las reglas. Ella sabe que no podía acercarse y tocar a las personas sin su autorización porque ella era inmunda. Probablemente esta mujer esperaba que Jesús le hiciera una reprimenda públicamente, la corrigiera públicamente. Tal vez esperaba que Jesús dijera, apedréenla porque esta mujer es inmunda y nos está tocando. Pero más allá de eso, Jesús la pone de pie y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Frente a aquellos que posiblemente la juzgaron, frente a aquellos que decían a ella, mira, para ti no hay esperanza, ya tú vas a morir de eso. Jesús le dice frente a todas esas personas, hija, tu fe te ha hecho salva. Lo que ella no había experimentado en toda su vida, ahora tendría el resto de su vida y aún la eternidad para disfrutarlo, la paz y la salvación del Señor. Esta mujer tenía toda su vida que no había disfrutado un momento de paz legítimo, pero a partir de tener este encuentro con Jesús, su vida completa cambió. Su vida completa cambió. Paz y salvación para esta mujer. Como bien dijo alguien, hablando de este mismo pasaje, Jesús es el salvador de las causas perdidas. Todos los que han sido marginados por la sociedad, ya sea por su condición, su procedencia o por su evidente pecado, encuentran paz y salvación por la fe en Jesús. Y Pablo lo dice de la siguiente manera. Pablo, hablando a los Corintios, en su primera carta, capítulo 6, Pablo les dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Le dice Pablo a los Corintios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo agrega una nota especial. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya fueron justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hay salvación para todos aquellos que se acercan a Jesús por la fe. No importa tu condición, mi amigo, no lo importa. Tú podrías decir, no, porque mira, yo practico la brujería, tú no sabes, yo soy malísimo o malísima. Mira, mi amiga, hay salvación si tú te acercas a Jesús por la fe. La hay para ti. Tú podrías decir, no, mi hermano, porque yo he robado muchísimo, yo estoy en vicio, yo estoy en alcohol, yo estoy en adulterio, tú no conoces mi vida. Yo no la conozco, pero Dios la conoce y Dios es que dice que hay salvación disponible para ti. No soy yo que lo digo. Ahora, hermanos y amigos, debo hacer una aclaración en este punto. Lo que salvó a esta mujer no fue el mero hecho de tocar el manto de Jesús. Lo que salvó a esta mujer fue poner su esperanza y su débil acto de fe en la persona de Jesús. Esta mujer no fue salva simplemente porque aló un fleco de un manto de Jesús. Esta mujer fue salva y sana porque dijo, ese hombre me puede sanar y me puede salvar. Y si tan solo yo puedo tocar un borde de su manto, yo sé que así será. Esta mujer tenía la fe puesta en el objeto correcto. Muchos a veces ponen la fe en diferentes conjuros, en diferentes hechicerías, en el dinero, en el poder, pero ninguno de esos objetos trae salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y es Jesús quien nos da paz y salvación al poner nuestra fe en Él. Amigo, escucha lo siguiente. Tú probablemente estás acostumbrado a venir a estos servicios en la noche o en la mañana, a cantar, a tener un momento de paz en la semana. De seguro tú conoces a muchos que se congregan aquí, pero nada de eso te sirve delante de Dios.
No se trata de andar o de estar con los que están con Jesús. Se trata de creer y confiar en Jesús. Hasta que tú por la fe te apropies de Jesús, extiendas tu mano y toques al Maestro con la misma clase de fe de esta mujer. Hasta que no hagas eso, no vas a tener paz y el perdón de tus pecados. Quizás tú te sientes bien contigo mismo, porque tú vienes a la iglesia, tú compartes con los hermanos de la iglesia. Tal vez tú no eres un marginado de la sociedad, tienes una buena posición económica, tienes estatus. Tal vez te sientes bien contigo mismo y estás confundido creyendo que por sentirte bien contigo mismo y por venir a la iglesia, eso significa que tu estado espiritual está así delante de Dios. Pero tú necesitas confiar en Jesús para que seas salvo de verdad. El infierno está lleno de personas que se sentían bien consigo mismo y tenían una buena moral. Está lleno. Nunca pusieron su fe en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. No confundas tu buena moral con un buen estado espiritual ante Dios. Tú necesitas verte como Dios te ve. Y Dios te ve, si tú no has creído en Cristo, como un pecador y merecedor del infierno. Así es como Dios te ve. Luego de que tú te ves así, solo podrás comprender que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para librarte de esa sentencia, más que confiar en aquel que vino al mundo a dar su vida y a salvar lo que se había perdido. Pero necesitas verte como Dios te ve para que puedas tocar completamente al Maestro, abrazarlo y decirle: yo creo que ese hombre me puede salvar, y así lo hará. Hermanos, entre tanto, no olvidemos que estamos en la historia de Jairo. Todo esto está ocurriendo mientras Jairo está desesperado por llegar a su casa con Jesús para que Jesús coloque su mano sobre ella, confiando en que esta niña se iba a levantar. Todo esto ocurre mientras Jairo va camino a la casa junto a Jesús y sus discípulos. Su hija está al borde de la muerte y Jesús se ha detenido a escuchar la historia de una mujer anónima y entablar una conversación con ella. Para Jairo, el 9:11 está siendo obstaculizado por una mujer. Pero lo que él no sabe es que Dios actúa en su tiempo y no en el tiempo de Jairo. Veamos la tercera y última escena, hermanos. Una noticia desgarradora que parece que es el final. Miren lo que dice el versículo 35. Mientras Jesús aún hablaba con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Aquí Marcos retoma la narrativa original que nos viene diciendo con una noticia desgarradora. Toda la atención que hace unos segundos estaba dirigida en esta mujer anónima, ahora es dirigida nuevamente a Jairo. Mientras Jesús le decía a esta mujer que se fuera en paz, la paz de Jairo se desmoronó al escuchar: tu hija ha muerto. ¿Para qué seguir luchando? Como reza una frase que conocemos, Jairo remó y remó para morir en la orilla. Jairo había hecho todo lo que estaba a su alcance para evitar este desenlace fatal. Y un comentarista abordando esta pregunta de que le hacen los siervos que van de la casa de Jairo, de que para qué molestas más al maestro. Un comentarista dice: ellos creían en el poder de Jesús para sanar, pues ya había habido varios casos de sanidad, pero no conocían su poder para levantar a los muertos. Es por eso que ellos le dicen: ¿para qué molestas ya al maestro? Jesús hasta este momento, por lo menos en el Evangelio de Marcos, no ha hecho un milagro de resucitar un muerto. Jesús ha sacado demonios, Jesús ha sanado diferentes enfermedades, pero no hemos visto a Jesús
resucitando a un muerto. Por esto es que ellos le dicen, ¿para qué tú sigues molestando al maestro? Jairo mismo fue a Jesús cuando su hija aún vivía procurando que él le sanara, pero ahora el panorama ha cambiado radicalmente. Ya la hija de Jairo no está. No obstante, Jesús le da ánimo en medio del dolor diciéndole, no temas, cree solamente. Pero ¿cómo puede uno tener fe en medio del dolor? ¿Cómo puede uno tener fe en medio de la desesperación, de la desesperanza, cuando todo, según nosotros creemos, ha llegado a su final? ¿Cómo puede tener uno fe en medio de la misma muerte de un familiar? Podemos tener fe cerrando nuestros oídos a las voces de afuera y escuchando y obedeciendo a la voz del Maestro. Así podemos tener fe. Dice el verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús sigue su trayecto porque Jesús va a llegar a la casa de Jairo. Jesús no se va a devolver. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Jairo guía a Jesús y a sus discípulos más cercanos hasta su casa. Ya el velorio está plantado, ya la gente está llorando, hay alboroto, hay tristeza por doquier. En esa cultura era común que se contrataran lloradores profesionales. Porque mientras más se lloraba en un velorio, eso indicaba que en esa casa había mucho dolor. Y era común que gente le pagara a otras personas que se dedicaban a llorar en velorio. Y ya estos habían sido contratados. Ya estos estaban haciendo su trabajo. Estaban llorando y haciendo alboroto, lo que sucede en un velorio de cualquier campo o de cualquier lugar. Inclusive, aún en nuestro país, yo escuché que en algunos lugares eso todavía se hace. No sé qué tan cierto sea eso. Pero parece ser que YouTube sabía que yo iba a hablar de esto. Y me apareció una entrevista que le hicieron a una mujer que realmente ella va a un velorio y le pagan para que llore. Y yo pensé que eso era broma, mis hermanos. Pero esta mujer hasta tiene un tarifario. Esta mujer dice, mira, un lloro simple, 500 pesos. Ustedes se ríen, pero la entrevista está en YouTube. Ella dice, un lloro con jipío, 1,000 pesos. Y de 2,000 en adelante yo me pongo mala, le doy a la caja y pataleo. Y uno lo escucha y yo dije, no, pero yo pensé que eso solamente eran cuentos del camino, pero no. Esta mujer le pagan por llorar en velorio. Y es la misma situación. Los lloradores están en la casa de Jairo, fueron contratados y haciendo su función en el velorio se encuentran ahora mismo. Y el Señor entra, ve el alboroto y la lloradera y les hace una declaración a la cual ellos responden con una burla. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Esta gente que habían ido, ese no era el primer velorio al que iban. Ellos sabían cómo se ve un muerto. Por eso es que ellos se burlan de Jesús diciendo, no, pero este hombre está loco. Dice que la niña no está muerta. Mírala. No respira, no hace absolutamente nada. Está muerta. Pero Jesús le dice, no, la niña no está muerta. Solo duerme. Pero realmente la niña estaba muerta. Pero en presencia de Jesús, la muerte no tiene poder, mis hermanos. En presencia de nuestro Señor, la muerte no tiene poder. Así que Jesús manda salir a todos los lloradores y demás familiares y se quedan en la habitación de la niña, él, sus discípulos y los padres de la niña, solamente. Y dice el verso 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Aquí vemos la ternura y la compasión de nuestro Señor Jesús.
Esta palabra que se traduce como Talita, como niña, tiene una carga sentimental de un amor filial. Es como ese apodo que usted le pone a su hija, que usted le dice bebita, princesa, mi amor. Jesús le está hablando con una ternura, como si fuera él el padre de la niña. Le dice, niña, a ti te digo, levántate. El Señor con ternura y con compasión toma de la mano a esta niña muerta y con esta declaración amorosa y poderosa la resucita. Le da vida a aquella que hace unos minutos estaba muerta. Y para que no vayan a creer que fue un espíritu que el Señor resucitó, que la niña no está viva nada, sino que era un espíritu, Él le dice, denle comida. Denle comida, dice el versículo 42. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Imagínense ustedes, se le cayó el negocio a los lloradores. El dinero que le habían pagado por adelantado tenían que devolverlo, ya no había velorio. Se espantaron grandemente, pero Jesús les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo, denle de comer. La gloria de Jesús se puso de manifiesto en esta familia. Se puso de manifiesto en la vida de Jairo y de toda su familia. Yo supongo que cuando Jairo le informó a Jesús el estado crítico de su hija hace unos versículos atrás, Jesús en su mente, es una suposición mía, el texto no lo dice, pero Jesús en su mente tal vez pensó lo mismo que pensó que cuando le dijeron que su amigo Lázaro estaba enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mi amigo, la Biblia nos declara que nacemos muertos espiritualmente a causa del pecado. Pero la hora ha llegado de que tú que estás muerto, escuches la voz de Jesús y obtengas por la fe la vida eterna que Él te ofrece. En esta noche Jesús te está hablando y te quiere salvar. Él te quiere decir, hijo, hija, a ti te digo, levántate. Tú que duermes, que la vida se está pasando por delante, levántate, despierta y mira la salvación que el Señor tiene disponible para ti por medio de la fe. A ti te digo, levántate. Por lo tanto, te exhortamos a que escuches la voz del Maestro y vayas corriendo por fe a ese llamado amoroso y tierno que Él te hace en esta noche. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esta historia? Quiero dejarle por lo menos 3 aplicaciones finalmente. Primero, mis hermanos, no nos cansemos de orar por aquellos que queremos que sean salvos y hasta sanos. No nos cansemos de orar. Jairo de manera insistente rogó a Jesús. Rogó insistentemente hasta que en su soberanía y en el tiempo de Jesús, Él actuó a favor de Jairo. Pero Jairo estaba ahí, Señor, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella. Y se lo repetía y se lo repetía. Y Jesús acudió a su llamado. No te canses de orar por ese hijo, por esa hija, por ese nieto, esa nieta, ese sobrino, ese vecino que tú quieres que el Señor lo salve. Y el Señor, que es tierno y compasivo, lo va a salvar cuando lo mueva a la fe y se arrepienta de sus pecados. Pero tú, mientras eso ocurre, no te canses de orar. Es decirle, Señor, salva a mi hijo. Señor, salva mi matrimonio. Señor, salva mi economía. Señor, salva a mis vecinos. No te canses de orar por aquellos que tú quieres que sean salvos, mi hermano. Segundo, tenemos a nuestra disposición el poder de Jesús para vencer el pecado, nuestra carne y vencer en esas batallas que se libran en nuestro interior. Por lo tanto, debemos orar insistentemente para que Dios nos ayude a conocer y a usar el poder de Jesús que está a nuestro favor
por medio del Espíritu que Dios ha puesto en la vida de todos aquellos que estamos en Cristo. Y Pablo lo dice mucho mejor que yo. Pablo le dice a los Efesios en su capítulo 1, verso 18, Pablo le dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ese poder está disponible para ti, mi hermano, por medio de la oración. Y cuando Pablo dice que ese poder está muy por encima, que Cristo está muy por encima de todo dominio y potestad, ¿usted sabe a qué se está refiriendo? Está por encima de cualquier brujería, de cualquier hechicería, de cualquier vudú, de cualquier vacá. El poder de Cristo está por encima de todo, mi hermano, y está disponible para ti por medio de la oración. Y en tercer y último lugar, el sufrimiento y el dolor son comunes a creyentes y a no creyentes. En este mundo caído, hermano, vamos a sufrir, ya sea por una enfermedad física o una enfermedad emocional. Esta mujer anónima que vimos hace un momento fue sana de su azote, de ese proceso de 12 años largo. Pero posiblemente luego se enfermó de otra cosa y murió. Lo único que no es común a creyentes y a no creyentes es la paz que Jesús nos da por medio de su Espíritu. Eso solamente lo podemos disfrutar nosotros, los que hemos creído en Cristo. No hay nada, mi hermano, que Satanás pueda hacer para acusarte ante Dios, porque el Hijo de Dios ha recibido el castigo de tus pecados y de los míos para nosotros recibir su paz y su justicia. De modo que Satanás no tiene acusación ante Dios, la cual levantar en contra tuya. Porque cuando él hace eso, Cristo le dice, ya yo lo pagué. Ya él no tiene cuentas pendientes en este tribunal. Esta paz, hermano, sobrepasa todo entendimiento. Y aunque suframos y tengamos dolores y esto llega a nuestra vida constantemente, nosotros estamos en paz con Dios, confiando en que pese a que podamos morir físicamente, en el transcurrir de esta vida seremos levantados victoriosos en cuerpo y alma cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y eso será una realidad. Así como cantábamos la última alabanza, Cristo volverá, todo ojo le verá, las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria y honra del Padre. Hermanos, estamos en victoria. Tú estás en victoria. No porque tú ganaste, ni porque yo gané, sino porque estamos del lado del equipo del ganador, que es Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque ella es nuestro alimento, oh Señor. Solamente ella puede fortalecernos, puede animarnos. Solamente ella puede traer salvación a los amigos que están aquí escuchando el Evangelio. Oh Señor, rogamos que tu Espíritu toque sus corazones de tal forma que ellos puedan decir, yo quiero a ese Maestro, a ese Señor, a ese Salvador que me puede dar paz y puede perdonar mis pecados. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo haga esa obra esta noche en medio nuestro. Y también rogamos, oh Señor, que tu palabra haya fortalecido los corazones de los hermanos aquí presentes. Que podamos salir animados a combatir y a continuar corriendo la carrera que tenemos por delante, sabiendo que tenemos el poder del cielo disponibles aquí en la tierra para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga grandemente.